Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿No tienen sueño? Ah, bueno, porque no quiero que se duerman. ¿Qué estamos viendo? A ver, estamos viendo la sujeción estamos viendo ejemplos de la sujeción hacia los líderes espirituales. Y habíamos visto que Jesús era el primer ejemplo a seguir para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús se sujetó a Juan el Bautista, y decíamos que Juan el Bautista era el encargado de bautizar a la gente. Dios lo había puesto en ese lugar, y no por eso Jesús lo hizo menos y dijo, pues, él es menor que yo soy hijo de Dios. Y estábamos hablando acerca de ello, no porque seamos hijos de Dios o porque digamos, yo soy hijo de Dios, quiere decir que yo ya no me sujeto a mis líderes ni a mis pastores, ¿por qué? O a su autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos pone como líderes, como pastores, ¿sí? Por una causa. Juan el Bautista fue por la causa del bautismo. Y Jesús se sujetó y dijo, yo me tengo que bautizar porque es una ordenanza de Dios y me tengo que bautizar contigo. De hecho, hasta Juan el Bautista dijo, no, pues, ¿cómo quieres venir a mí a bautizarte? Yo me debería de bautizar por ti. Pero Jesús siguió el procedimiento tal cual es. Amén. Veíamos también el ejemplo de acuérdenme, el ejemplo de los discípulos cuando fueron llamados por Jesús. Amén. Veíamos ese ejemplo de cuando fueron llamados por Jesús. Jesús les dijo, vamos, vengan y van a ser pescadores de hombres. Los llamó. Y ellos dice que dejaron todo, estaban remendando las redes o algo así. Y dejaron sus redes porque ellos eran pescadores, estaban trabajando. Dejaron todo, dejaron a su familia porque le dijeron, adiós papá, yo me voy con Jesús a servirle. Siguieron su palabra. No porque lloviera, no porque tuvieran cosas que hacer, no hicieron la voluntad de Dios. Al contrario, lo hicieron y fueron gran bendición para muchos. También veamos el ejemplo de la sujeción del centurión. El centurión era una autoridad. Él le dijo a Jesús, yo estoy bajo autoridad y también a mi cargo tengo varias personas. Y así somos nosotros, lo habíamos explicado, ¿no? O sea, la iglesia también tiene ciertos rangos de autoridad. Y no quiere decir que uno sea más que otro, pero tenemos que tener ese escalafón. El centurión recibió el milagro en su vida, más bien en la vida de su criado, porque él sabía sujeción. Él sabía sujetarse. Y él reconocía la autoridad de Jesús, aún no lo conociera. Él no lo conocía de oídas, porque la mayoría de esas personas escuchaba los milagros de Jesús y entonces iba a donde estaba Jesús. Entonces, él reconoció la autoridad que él tenía como hijo de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer como ovejas la autoridad de nuestros líderes para que haya bendición en nuestras vidas. No se los decimos porque queremos molestarlos, ya se los había dicho. Nosotros no queremos hacer actividades nada más para que se entretengan los hermanos, porque no tienen nada que hacer. No, nosotros lo decimos ¿por qué? Porque sabemos que en ello hay bendición. Si nosotros nos sujetamos en amor a Dios, entonces va a haber bendición en nuestras vidas. Y más allá, amamos a Dios y por eso lo hacemos. Amén. ¿Dónde quedó mi Biblia? Ahí está. Éxodo
Éxodo capítulo 39. Versículo 32. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de que el pueblo se sujetó a Moisés cuando Dios le dio indicaciones para construir el tabernáculo. Cada una de ellas la siguió el líder y por eso el Señor los bendijo. ¿Sí? Vamos a ver. Dice el versículo 32. Así fue acabada toda la obra. ¿Qué fue acabada? Toda la obra. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a evangelizar? Hacemos una obra. ¿Ha estado acabada? No, ¿ah? Dice, la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Mandado a quién? ¿Se lo mandó al pueblo? Se lo mandó primero a Moisés. O sea, el pueblo no se mandó solo. Las ovejas no se mandan solas. Las ovejas no hacen su voluntad. Hacen la voluntad de Dios a través del líder. ¿Quién era Moisés? Era el juez y el líder del pueblo de Israel. Moisés fue levantado como líder. Amén. Entonces, hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Dice, así lo hicieron. Pregúntale al que está a tu lado, ¿así lo hiciste? ¿Así lo has hecho? Dile, ¡yujú! ¿Así lo has hecho? Entonces, esta cuestión de liderazgo tiene que ver con una porción. Dios nos da un mandamiento, Dios nos levanta como líderes, nos pone características y de ahí empieza a obrar. ¿Qué es lo que vimos con Gedeón? Sí, el domingo pasado en la mañana. Gedeón fue levantado por Dios y tuvo a su cargo a 32,000 o 33,000 personas. ¿Se mandaban solos? ¿A poco le dijeron, ay no, Gedeón, si yo no voy, yo voy a ir contigo aunque tú no quieras? ¿Verdad que no? Dijo que los despachó a los primeros y después a los otros también los despachó y vámonos para afuera. Porque más ayuda el que no estorba. Capítulo 40 versículo 40, capítulo 40, perdón. Versículo 43 de ese 39. Dice, y vio Moisés toda la obra y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Entonces Moisés vio que todas las cosas que habían hecho eran conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que él le habían mandado. Todas las cosas que hacemos son conforme a la voluntad de Dios. Los líderes siempre tratamos de buscar la palabra de Dios como directriz. La palabra de Dios fue bajada a Moisés y Moisés se la bajó al pueblo de Dios e hicieron el tabernáculo. Imagínense si no lo hubieran hecho, se hubieran dicho, nah, ese Moisés está loco, está chiflado. ¿Yo qué le voy a estar obedeciendo? Sin embargo, lo hizo el pueblo. Creyó en la autoridad que tenía Moisés y construyeron ese tabernáculo. Ahora sí, vamos al capítulo 40, versículo 16.
Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Lo hizo como se le dio su regalada y bendita gana? Lo hizo como Jehová le había mandado. Los líderes hacemos las cosas conforme a lo que nos manda Dios a través de su palabra y también a través de nuestros líderes. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi líder me mandó, que es nuestro pastor. ¿Y a qué me mandó? A levantar ciertas áreas. ¿Se han levantado? Tenemos que hacerlo. Que se vea el fruto del trabajo. Amén. Entonces nosotros hacemos eso conforme a todo lo que nos manda Dios y no conforme a nosotros queramos. Vamos a ver otro ejemplo de sujeción a las autoridades espirituales. Número 5. David se sujetó y respetó la autoridad de Saúl hasta que él murió. ¿Cuántos saben la historia de David? No, pues debe de ser bien. Saúl quería matar a David. Nada más lo quería matar. Porque le tenía celos, porque Dios lo estaba usando más que a él. En sus arranques de celos quería clavarle la lanza a David, pero le evadió 2 veces. Y es en serio, ¿eh? Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 6 al 9. Dice, aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vámonos al versículo 11, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Fíjense qué tremenda situación. David, si recordamos un poco la historia, David fue a matar a Goliat. Le pidió permiso a Saúl. No le quedó la armadura, pero dijo, ya yo me voy así con mi onda y con unas piedritas. Y lo mató. Ya después de la victoria empiezan, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y los celotes y los esquites empezaron a obrar en Saúl. Empezó a tener celos de que David estaba siendo levantado por Dios. Y lo trató de matar. Bueno, no varias veces, lo trató de matar varias veces, pero en esta ocasión le quiso clavar la lanza 2 veces y David pues no se dejó, lo evadió. Pero no quiere decir que David dijo, ay, pues yo me lo voy a echar al plato. Vamos a ver más ejemplos. Es difícil el sujetarse a un líder que te tiene celos, pero debemos de actuar y conducirnos de una manera prudente en todo lo que hacemos en el puesto que Dios nos ha dado, para que el Señor esté con nosotros por nuestra obediencia. Amén.
Samuel 18:13, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Amén. Es difícil sujetarse a una persona que a lo mejor te está haciendo daño o te quiere hacer daño. Porque hay líderes desgraciadamente así. Hay líderes que no les gusta que crezcas más que ellos. Pero aún así nosotros en obediencia y sujeción debemos de estar sujetándonos a nuestro líder. Y de ahí dice que era prudente. ¿O no dice eso? Que era prudente David. Saúl lo puso en un lugar en el cual tenía a su cargo a varias personas. Pero aún así tenía celos de él. Y mientras más lejitos mejor. Pero David era obediente a Dios y por eso Dios estaba con él. Era sujeto a la autoridad de Dios y a la autoridad terrenal que era Saúl. Aún lo quisiera matar. Aún tuviera celos por él. Saúl procuró matar a David varias veces, no nada más una, varias veces. Pero en todas huía y en otras ocasiones tuvo oportunidad de matar al rey. Pero no lo hizo porque sabía la autoridad que tenía de parte de Dios. Amén. Vamos a irnos un poco rápido porque son varios versículos. Primera de Samuel 19, 1 al 2. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Entonces aquí hay otra vez que quiere matar Saúl a David. Amén. Versículo 8 al 11. Dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estaba sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. ¿Sí? Dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Fíjense, aquí es otra vez que Saúl quiere matar a David. Y dice que David fue a la guerra. O sea, David estaba haciendo su chamba. Pero en cualquier momento que podía, Saúl era tomado por ese espíritu, ¿sí?, de celos y de homicidio. Y quería matar a Saúl, a David. Fíjate qué macabro, ¿no? Que estés haciendo la voluntad de Dios y que nada más de repente estés viendo para atrás o para los lados para ver si no te van a llegar. ¿No? Pero aún así hacía la voluntad David, la voluntad de Dios. Seguía chambeando. Capítulo 23. Versículo 14.
Amén. Dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Cuántos días lo buscaba? Todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Imagínense esta parte. O sea, todos los días que te estén muele y muele y muele, tratando de matarte o tratando de buscarte. Pero aún así, David seguía fiel, seguía en sujeción a Dios. Capítulo 24, versículo 3 al 7. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, fíjense, o sea, a veces podría ser, tienen esa actitud los líderes, o a veces hay gente dentro de la iglesia que casi te quiere apuñalar por la espalda y tras, y empiezan y pum, 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 pum. Imagínense este David que tenía a Saúl a cada rato molestándolo, queriéndolo matar, y en esa oportunidad que tenía para matarlo, nada más le cortó la orillita de su manto. Y ahí se preocupó David, dijo, le corté el manto al rey. No, estoy mal, yo no lo voy a tocar ni. Y le dijo a sus hombres, oiga, no lo vayan a tocar, ustedes no tienen autorizado tocarlo. Y los hombres le dijeron, oye, lo vamos a matar porque tú no lo quieres matar. No, se sujetaron a su autoridad también. Entonces ahí tenía la oportunidad, podía decir, oye, ya te voy a matar, y boom, llegarle por la espalda y ¡tras! Y ya, voy a ser rey. Pero no era su tiempo. ¿Se acuerdan que en uno de los puntos que vimos de por qué no se sujetan los líderes las ovejas a los líderes, era que querían llegar al puesto, ¿sí? Por vanagloria? Bueno, más o menos así dice. O sea, porque los vieran. David no hizo eso. Al contrario, él temió a Dios y dijo, en algún tiempo yo tengo que ser levantado por Dios. Estos abusados con querer apuñalar a sus líderes, porque somos siervos de Dios. Tengan temor de Dios. Versículo 9 al 15 dice lo siguiente. Y dijo David a Saúl, ¿por qué? Porque oyes la palabra de los que te dicen, mira que David procura tu mal. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira
la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, aquí vean esta cuestión. David le grita a Saúl: oye, Saúl, yo no quiero matarte, yo tuve la oportunidad de matarte. Vete el manto que tienes, que está cortado. Pude haberlo hecho, pero no lo hice porque tú eres siervo de Dios. Entiende, yo no te quiero matar, no quiero subir a otro nivel. Y aún así, escúchenme bien, si nosotros empezamos a ver cosas que no nos agradan tal vez de lo que hace nuestro líder, pero no le seguimos y no hacemos las cosas que nos indiquen, entonces lo que va a pasar es que Dios va a juzgarte a ti y no al líder. Pero si tú te sujetas a tu líder, aún así te parezca a veces algo ilógico lo que puedas hacer o lo que te pueda ordenar, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque dice: yo voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo voy a sujetarme a mi líder. Pero si en esas decisiones hizo mal mi líder, ya no soy yo, sino mi líder que tomó la decisión. Amén. Capítulo 26. 26. Versículos 7 al 11. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces le dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y le enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Amén. Entonces aquí tuvo otra oportunidad David para matar a Saúl. Saúl estaba en un campamento y todos andaban durmiendo. Hasta los generales hasta los vigilantes que debían de estar bien al tiro, todos andaban durmiendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue que entraron al lugar donde estaba Saúl, que era el rey? Se supone que un rey tiene ciertos protectores, ¿no? Como en estos días los gobernadores o los presidentes tienen sus guachos, sus guaruras.
Pero no, aquí le dijo este acompañante de David, le dijo, oye, pues Dios ya te lo entregó. Y Dios ahí estaba probando otra vez en su obediencia y sujeción a David. Dios lo estaba probando. ¿Cómo iba a llegar a un reinado David si no era probado? Nosotros somos probados por Dios. ¿Cómo quieres llegar a un puesto de liderazgo si tú mismo no te sujetas? Y más bien, haces tus jefes. ¿Cómo vas a llegar? Dios no levanta ese tipo de gente. Dios no levanta gente, bueno, que sea realmente un ministerio grande. No levanta gente orgullosa. Amén. Versículo 14 al 16. Dice, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, tú eres un hombre. Tú eres tú un hombre. No eres tú un hombre, perdón. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Entonces esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que está a su cabecera. Versículo 21 al 25. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Entonces aquí vemos otra vez que David le habla a Abner y le dice, él está encargado del ejército de Saúl, y le dice, tú no protegiste al rey. Y Saúl le vuelve a escuchar que David pudo haberlo matado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él reconocía la autoridad del rey que tenía Saúl. ¿Qué es lo que dijo más adelante? Más atrás. Le dijo a las personas, mejor es que Dios ponga la muerte en Saúl en una guerra o en algo así, que yo ponga mis manos en el rey, en el ungido de Dios. Volvió a reconocer la autoridad que tenía Saúl. Amén. Entonces hay que estar siempre reconociendo esa autoridad que Dios nos ha dado al frente de nosotros. En el momento en que nosotros entendamos ese proceso en el cual nos estamos sujetando a nuestras autoridades, lo que va a pasar después es que Dios nos va a levantar como siervos realmente, como hijos de Dios realmente, como ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque supimos ese principio que tenía el centurión. Amén. Después de varios intentos de matar a David, Saúl no lo buscó más para matarle. ¿Qué dice el capítulo 27, 4?
Dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces, hay momentos en nuestra vida que ya ven que sí es una bendición el tener, el sujetarnos. A veces podemos tener algunas tribulaciones, pero es una bendición el sujetarnos. Ya David ya no lo buscó más, pero tuvo que pasar por ese proceso. Amén. Dice Romanos 8:28, dice que todas las cosas a los cristianos nos ayudan a bien. Aún las malas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a veces esas malas nos ayudan a crecer más que las cosas buenas. ¿Cuánto se hubiera tardado tal vez en madurar David si no hubiera pasado por ese proceso de que lo estaba persiguiendo Saúl a cada momento? Dios empezó a levantar a David como rey después de que Saúl murió. Vamos a ver 1 Samuel 31, capítulo 31. Versículo 4 al 6. Dice, entonces dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y vino su escudero a Saúl, viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Vamos a 2 de Samuel, versículo 7. Perdón, 2 de Samuel 2, versículo 7. Dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces aquí ya estaba el proceso de este David de tener el reinado. A través de una guerra que tuvieron, no me acuerdo si fue con los amalecitas o con los no me recuerdo el pueblo. El chiste es que Saúl vio que ya venía el pueblo a matarlo. Y vemos aquí, dice, líbreme Jehová de que ellos me maten. Y mejor prefirió echarse en la espada y morir que lo matasen, sí, los del otro bando. ¿Qué fue lo que dijo David? A mí que me libre Jehová. Entonces dijo, Dios sabrá cuándo lo quita o cuándo termina con él. Yo no le voy a hacer nada, yo me sujeto a su autoridad y él va a ser. Y en algún momento yo tendré que llegar al puesto que Dios me ha ungido. Y lo ungieron como rey. Primero eran 2 pueblos, ¿sí? El de Judá y el de Israel. Primero reinó en uno y después el otro pueblo lo reconoció como rey. Imagínense si hubiera hecho una barrabasada a David. No hubieras llegado a ese punto de reinado. O tal vez se hubiera tardado más por su desobediencia. Porque estoy totalmente seguro que Dios le estaba probando a cada momento si realmente se sujetaba en obediencia a la autoridad de Saúl. Entonces Dios nos puede probar
como lo hizo con David, para ver si realmente respetamos a nuestras autoridades, aunque no nos parezcan algunas actitudes que toman contra nosotros. A veces no nos parece ciertas cosas que nos dicen nuestros líderes. Y a veces sí están bien, Pero lo que sucede en nuestras vidas es la rebeldía. Saúl fue rebelde e hizo lo que quiso y por eso fue quitado, teniendo la autoridad de rey. Entonces nosotros como ovejas y aún nosotros como líderes que tenemos a alguien también arriba de nosotros, nos tenemos que sujetar a ellos. Amén. Porque es una prueba. Es una prueba que Dios nos está dando para que nosotros nos fortalezcamos en Él, para que crezcamos. Dios no puso la sujeción nada más porque voy a hacerlo sufrir un rato. Me encanta verlo sufrir. No. Así como David, debemos honrar a nuestros líderes y pastores, porque a través de ellos Dios nos va a llevar a crecer como siervos suyos. Y vamos a llegar en algún momento a lo que Él nos ha prometido. Amén. Dios nos ha prometido algo. Dios nos ha prometido algo. Y si no te ha prometido algo todavía, por lo menos, yo sé que la iglesia es chica, pero a veces hay iglesias más grandes donde llegan profetas y Dios a veces nos confirma la palabra a través de varias profecías, a veces de varios profetas, ¿sí? Y esa es nuestra promesa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? Samuel. Samuel fue a buscar a David para ungirlo. Samuel fue y recibió palabra a David. ¿Y hasta cuándo se cumplió? Me parece que a los 30 años empezó el ministerio del rey David. Entonces es un proceso en el cual tenemos que sujetarnos. Porque si hay obediencia, entonces al otro paso va a haber también obediencia. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos, cuando nosotros educamos bien a nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa? Nuestros hijos cuando crecen le dicen a sus hijos: a mí me educó de esta forma mi papá. Entonces es como que va yendo en escalafón también la sujeción. Si nosotros inculcamos esa sujeción y ustedes están viendo que nosotros nos sujetamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, pues somos ejemplo para ustedes. Pues hagan también lo mismo. No estamos diciendo algo que en la palabra no venga. Pues nosotros honramos a nuestros líderes y algún día ustedes, ya no como ovejas, sino como siervos de Dios, van a ser levantados. Y Dios va a cumplir las promesas que ha hecho en sus corazones. Pero no crean que si están bajo rebeldía, bajo mis propias decisiones yo las tomo porque nadie más las va a tomar, pues adelante. Pero lo que va a pasar es la maldición que le pasó a Saúl. Ahora no es, a veces sí puede ser muerte física, pero aquí como que más se refiere a una muerte espiritual. O sea, se rompe esa comunión que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque si no seguimos sus mandamientos y estatutos, como lo dice Deuteronomio 28, entonces pues, caen maldiciones a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros les decimos algo, no es para andarles molestando, ni mucho menos, sino es porque nos preocupamos porque crezcan, porque maduren, porque hagan algo de su vida de provecho para Dios. Pero la decisión está en ustedes, como la estuvo en David y como la está en mí, si nos sujetamos o no a nuestras autoridades y llegamos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén.
En este punto nos quedamos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque nos permites estar, Señor, conforme a tu palabra. Enséñanos a sujetarnos, Dios, a nuestros líderes, Dios, espirituales, porque tú los has puesto por algo, Dios. Ayúdanos a ser conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, para que haya, Señor Jesús, milagros en nuestras vidas, haya bendición en nuestras vidas, y que cada una de las cosas que tú quieres, Padre, para nosotros sean cumplidas en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Gracias te damos por tu inmensa misericordia, porque tú, Señor Jesús, eres hermoso y grande. En el nombre poderoso de Jesús.